369, mayo 13, 1900. Privación de Jesús. Continúa el mismo estado, y tal vez aún peor. Si bien hago cuanto puedo para estarme quieta sin turbarme, porque así quiere la obediencia. Pero con todo esto, no dejo de sentir el peso del abandono que me oprime y llega hasta aplastarme. Oh Dios, ¿qué estado es este? Dime al menos en qué te he ofendido. ¿Cuál es la causa? Ah, Señor, si quieres continuar en este modo, creo que no podré resistir más. Por eso, en cuanto se ha hecho ver, poniéndome una mano bajo la barbilla, en actitud de compadecerme me ha dicho: pobre hija, ¿a qué estado te has reducido? Y haciéndome partícipe de sus penas, como rayo ha desaparecido, dejándome más afligida que antes, como si no hubiese venido. Es más, me siento como si no hubiese venido desde hace mucho tiempo, y siento tal aflicción por esto, que vivo, pero mi vivir es un continuo agonizar. Ah, Señor, dame ayuda, y no me dejes en el abandono, si bien lo merezco. ...370, mayo 17, 1900. Potencia de las almas víctimas. Continuó el mismo estado de privación y de abandono. Entonces, encontrándome fuera de mí misma, veía una inundación de agua mezclada con granizo. Parecía que varias ciudades quedaban inundadas con notables daños. Mientras esto veía, me encontraba en gran consternación, porque quería impedir aquella inundación. Pero como me encontraba sola y sobre todo no tenía conmigo a Jesús, mis pobres brazos los sentía débiles para poder hacerlo. Entonces, con gran sorpresa, he visto venir una virgen. Me parecía que era de América. Y ella, de un punto, y yo del otro, hemos logrado impedir en gran parte el flagelo que nos amenazaba. Después de esto, habiéndonos reunido, veía a aquella virgen con las insignias de la pasión y coronada con corona de espinas, como también me encontraba yo, y a una persona que me parecía que fuese un ángel, que decía: oh potencia de las almas víctimas, lo que no nos es dado hacer a nosotros, ángeles, ellas, con sus sufrimientos, lo pueden hacer. Oh, si los hombres supieran el bien que les viene de ellas, porque están para el bien público y particular, no harían otra cosa que implorar a Dios que multiplique estas almas sobre la tierra. Después de esto, habiéndonos dicho que nos encomendáramos mutuamente al Señor, nos hemos separado. ...371, mayo 18, 1900. Llenar el interior de Dios. Me encuentro aún privada de mi adorable Jesús. A lo más alguna sombra veo. Oh, cuánto me cuesta amarlo. Cuántas lágrimas debo derramar. Esta mañana, después de haberlo buscado y esperado mucho, lo he encontrado en mi misma cama,
todo afligido, con la corona de espinas que le traspasaba la cabeza. Se la he quitado poco a poco y la he puesto sobre la mía. Oh, cuán mala me veía ante su presencia. No tenía fuerza para decir una sola palabra. Jesús, teniendo compasión de mí, me ha dicho: ten valor, no temas. Procura llenar tu interior de mí y enriquecerlo con todas las virtudes, hasta que se desborden fuera. Y cuando llegues a desbordarlas, entonces te llevaré al cielo y terminarán todas tus privaciones. Después de esto, ha agregado, tomando un aire afligido: hija mía, reza, porque están preparados 3 diferentes días, uno lejos del otro, de tempestades, granizadas, rayos, inundaciones, que causarán gran daño a los hombres y a las plantas. Dicho esto, ha desaparecido, dejándome un poco más aliviada en el estado en el que me encuentro, pero con un pensamiento: ¿quién sabe cuándo llegaré a desbordarme? Y si no lo hago, tal vez me tocará estarme siempre lejana de él. ...372, mayo 20, 1900. Todas las cosas tienen principio de la nada, necesidad del reposo y del silencio interior. Encontrándome fuera de mí misma, me parecía que fuese de noche y veía todo el universo, todo el orden de la naturaleza, el cielo estrellado, el silencio nocturno. En suma, me parecía que todo tenía un significado. Mientras esto miraba, me parecía que veía a nuestro Señor, que tomando la palabra acerca de lo que veía, ha dicho: toda la naturaleza invita al reposo. Pero ¿cuál es el verdadero reposo? Es el reposo interior y el silencio de todo lo que no es Dios. Mira, las estrellas centelleantes de luz moderada, no deslumbrante como el sol. El sueño y el silencio de toda la naturaleza, de los hombres y hasta de los animales, y que todos buscan un lugar, una cueva, donde estarse en silencio y reposarse del cansancio de la vida. Si esto es necesario para el cuerpo, mucho más para el alma es necesario reposarse en su propio centro, que es Dios. Pero para poderse reposar en Dios es necesario el silencio interior, como al cuerpo le es necesario el silencio exterior para poderse plácidamente adormecer. Pero ¿cuál es este silencio interior? Es hacer callar las propias pasiones, teniéndolas en su lugar. Es imponer silencio a los deseos, a las inclinaciones, a los afectos, en suma, a todo lo que no llama a Dios. Ahora, ¿cuál es el medio para llegar a esto? El único medio y de absoluta necesidad es deshacer el propio ser y reducirse a la nada como era antes de que fuera creada, y cuando haya reducido a la nada su ser, retomarlo en Dios. Hija mía, todas las cosas tienen principio de la nada. Esta misma máquina del universo que tú ves con tanto orden, si antes de crearla
hubiera estado llena de otras cosas, no habría podido poner mi mano creadora para hacerla con tanta maestría y dejarla tan espléndida y adornada. A lo más, habría podido deshacer todo lo que podía estar y después rehacerla como a mí me agradaba. Pero estamos siempre ahí, en que todas mis obras tienen principio de la nada, y cuando hay mezcla de otras cosas, no es decoroso para mi majestad descender y obrar en el alma, pero cuando el alma se reduce a la nada y sube a mí y toma su ser en el mío, entonces yo obro como el Dios que soy, y el alma ahí encuentra el verdadero reposo. He aquí cómo todas las virtudes tienen principio en la humildad y en el aniquilamiento de sí mismo. ¿Quién puede decir cuánto comprendía sobre lo que me decía el bendito Jesús? Oh, cómo sería feliz mi alma si pudiese llegar a deshacer mi pobre ser para poder recibir de mi Dios su ser divino. Oh, cómo me ennoblecería, cómo quedaría santificada. Pero qué tontería es la mía. ¿Dónde tengo el cerebro si aún no lo hago? Qué miseria humana, que en vez de buscar su verdadero bien y de emprender su vuelo a lo alto, se contenta con arrastrarse por tierra y vivir en el fango y en la podredumbre. Después de esto, mi amado Jesús me ha transportado dentro de un jardín en el que había mucha gente que se preparaba para asistir a una fiesta, pero solo aquellos que recibían una divisa podían asistir, pero eran pocos los que recibían esta divisa. A mí me vino un gran deseo de recibirla, y tanto hice que logré mi propósito. Después, habiendo llegado al punto donde los recibían, una matrona venerable primero me vistió de blanco, después me puso una banda celestial de la cual pendía una medalla marcada con el rostro de Jesús, y que mientras era rostro, al mismo tiempo era espejo, que al contemplarse en él se descubrían las más pequeñas manchas, y que el alma, con la ayuda de una luz que venía de dentro de aquel rostro, fácilmente se podía quitar. Me parecía que esa medalla encerraba un significado misterioso. Después ha tomado un manto de oro finísimo y me cubrió toda. Me parecía que vestida así podía competir con las vírgenes bienaventuradas. Mientras esto sucedía, Jesús me ha dicho: hija mía, volvamos a ver lo que hacen los hombres. Por ahora, basta con que estés vestida. Cuando sea la fiesta, entonces te llevaré para asistir. Así, después de haber girado un poco, me ha transportado a mi cama. ...373, mayo 21, 1900. El estado más sublime es deshacer nuestro querer en el querer de Dios y vivir de su voluntad. Esta mañana mi adorable Jesús no venía. Después de mucho esperar vino y acariciándome me ha dicho: hija mía, ¿sabes cuál es mi mira sobre ti y el estado que quiero de ti? Y deteniéndose un poco ha agregado: la mira que tengo sobre ti no es de cosas prodigiosas y de tantas otras cosas que podría obrar en ti para mostrar mi obra, sino que mi mira es absorberte en mi voluntad
y hacerte una sola cosa con ella, y hacer de ti un ejemplar perfecto de uniformidad de tu querer con el mío. Este es el estado más sublime, es el prodigio más grande, es el milagro de los milagros, lo que de ti quiero hacer. Hija mía, para llegar perfectamente a hacer uno nuestro querer, el alma debe volverse invisible, debe imitarme a mí, que mientras lleno el mundo con tenerlo absorbido en mí y con no quedar absorbido en él, me vuelvo invisible y de ninguno me dejo ver. Esto significa que no hay ninguna materia en mí, sino que todo es purísimo espíritu. Y si en mi humanidad asumida tomé la materia, fue para asemejarme en todo al hombre y darle un ejemplar perfectísimo de cómo espiritualizar esta misma materia. Entonces, el alma debe espiritualizar todo y llegar a volverse invisible para poder hacer fácilmente una su voluntad con mi voluntad, porque lo que es invisible puede ser absorbido en otro objeto. De dos objetos, y si las virtudes con los que se quiere formar uno solo, es necesario mi voluntad que uno pierda según la propia criatura pueda llegar. De otra manera, encontrará jamás se llegaría a formar, porque mi voluntad hace llegar a fortuna sería la tuya, las virtudes si destruyéndote a ti misma y más sublimes, hasta hacerte invisible, que la criatura por sí sola pudieras recibir, no puede superar una forma toda divina. Es más, tú, con quedar absorbida en mí y yo en ti, formando un solo ser, vendrías a retener en ti la fuente divina, y como mi voluntad contiene todo el bien que puede existir, vendrías a retener todos los bienes, todos los dones, todas las gracias, y no tendrías que buscarlos en otra parte, sino en ti misma. Y si las virtudes no tienen confines, estando en mi voluntad, según la criatura pueda llegar, encontrará su término, porque mi voluntad hace llegar a adquirir las virtudes más heroicas y más sublimes que la criatura por sí sola no puede superar. Es tanta la altura de la perfección del alma deshecha en mi querer, que llega a obrar como Dios, y esto no es de asombrar, porque como no vive más su voluntad en ella, sino la voluntad de Dios mismo, cesa todo asombro si viviendo con esta voluntad posee la potencia, la sabiduría, la santidad y todas las otras virtudes que contiene el mismo Dios. Basta decirte, para hacer que tú te enamores y cooperes cuanto puedas por parte tuya para llegar a tanto, que el alma que llega a vivir solo de mi querer es reina de todas las reinas, y su trono es tan alto que llega hasta el trono del Eterno y entra en los secretos de la Augustísima Trinidad y participa en el amor recíproco del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh, cómo todos los ángeles y los santos la honran, los hombres la admiran y los demonios la temen, descubriendo en ella al Ser Divino. Ah, Señor, ¿cuándo me harás llegar a esto? Porque por mí nada puedo. Ahora, ¿quién puede decir lo que el Señor infundía en mí con luz intelectual sobre esta uniformidad de quereres? Es tanta la altura de los conceptos que mi lengua, no bien adiestrada, no tiene palabras para expresarlos. Apenas he podido decir esto poco, si bien disparatando,
de lo que el Señor, con luz vivísima, me ha hecho comprender.